hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que nos debe interesar mucho, hermano, porque le voy a explicar y abrirle los ojos a usted en esta mañana algunas cosas que tienen que ver con esta temática, la voluntad de Dios. Hace un buen tiempo que no hablamos de esto, pero quiero que en esta mañana leamos un texto, la voluntad de Dios y usted o yo. Amén. Lucas 24:32. En este pasaje quiero resaltar solamente este versículo, pero este pasaje nos da algunas verdades que nos dan claridad de cómo hacer la voluntad de Dios. Este pasaje que tiene que ver con los discípulos de Emaús. Ahí está. Dice Lucas, ¿están todos allí? Lucas 24:32. Dice así: y se decían que el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría qué? Mire lo que ellos se preguntan. Estos discípulos que van camino ¿a dónde? Emaús, están huyendo en cierto sentido de Jerusalén y van regreso a su casa. Ellos eran de esa comarca más o menos, y entonces van en una condición de confusión. Hay confusión en ellos, y entonces en ese medio escape que ellos están haciendo, huyendo de unas circunstancias, van confundidos, van desesperanzados, y entonces ellos conversan y dicen: oye, este Señor con el cual nos encontramos, que era Jesús, dice, cuando Él nos hablaba de las Escrituras, mientras nosotros lo escuchábamos, ardía en nuestros corazones. Ardía en nuestros corazones. Ahora, escúcheme bien. Hay una cosa que le ha privado al ser humano de la voluntad de Dios, y ¿sabe qué es? El pecado. El pecado nos ha cegado, hermano, a todos los hombres y a las mujeres. Para mencionarlos a todos, hemos sido cegados, hermano. Una persona que no tiene a Cristo, y es más, muchos cristianos caminan ciegos por la vida, hermano. No conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Y es muy importante, porque si tú conoces la voluntad de Dios, y te voy a explicar qué es eso. Si tú conoces la voluntad de Dios, la voluntad de Dios te trae a ti luz a tus pies. Te trae a ti entendimiento, conocimiento de muchas cosas que tienen que ver con tu diario vivir. Por eso necesitas entender la voluntad de Dios, para que no camines en la tuya, para que no camines en la del otro, para que no camines en lo que dice el gobierno, para que no camines en lo que dice tu papá, tu mamá, sino que camines en lo que dice Dios, en la voluntad de Dios. Por eso es tan importante. Es un tema urgente que nos libera de caminar en tinieblas, en ceguera, en oscuridad, en la vida. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tienes una perspectiva correcta de la vida, de las cosas, de las personas, del Dios mismo. Pero cuando tú caminas fuera de la voluntad de Dios, tu perspectiva en todo sentido es falsa. Es falsa. ¿Qué dije? Es falsa. Y muchas personas, hermanos, aun que ya han experimentado salvación, caminan por la vida con una perspectiva falsa. Perspectiva falsa en la vida. Pero gracias a Dios, porque hemos nacido de nuevo, somos creyentes. Pero muchos creyentes caminan por la vida en blanco y negro, hermano. No tienen sentido, caminan en confusión y no tienen propósito en la vida, porque desconocen la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora, estos hermanos, aunque caminaron con Jesús, estuvieron con Él, se les acaba de aparecer, pero note que ellos tenían los ojos cegados, no tenían los ojos abiertos. Lo que pasó era la voluntad de Dios.
Lo que ellos vivieron en Jerusalén era la voluntad de Dios. La cruz era la voluntad de Dios. La persecución era la voluntad de Dios. Todo lo que acababan de experimentar allá en Jerusalén y toda esa persecución era la voluntad de Dios, pero ellos estaban cegados a esa voluntad. Por eso iban deprimidos, por eso iban ciegos, por eso iban vendados en los ojos, por eso no entendieron. Ese es el problema de los creyentes. No entienden la voluntad de Dios. Y si tú no entiendes la voluntad de Dios, escúcheme bien, pues tu corazón está cegado, tu corazón está triste, tu corazón no tiene esperanza, tu corazón tiene dudas, tu corazón tiene dolor en muchas circunstancias. Entonces estos hermanitos vinieron a conocer la voluntad de Dios muchas horas después de lo que había pasado en la cruz, porque antes no la entendían. ¿Cuántos de ustedes entienden la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir con certeza en esta mañana: hombre, yo estoy empezando a conocer la voluntad de Dios en mi vida? Es muy importante. Lamentable, muchos cristianos caminan en la ceguera del pecado todavía. Caminan en la ceguera. Uno los ve, meten la pata todo el tiempo y después los ve uno enyesados. Meten la pata. En muchas áreas de la vida meten la pata. Uno los ve fracasar por sus malas decisiones. Uno los ve dolidos, llorando por sus malas decisiones en la vida. La voluntad de Dios te lleva a que tú camines en los pasos correctos, en las decisiones correctas, camines en el momento correcto de tu vida y camines en el lugar correcto. No andes ni adelantado ni atrasado. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios realmente? Vamos a explicar un poco. Ahora quiero que sepa una cosa, hermano. Dios no juega a los dados con nosotros. Dios no es alguien que se sienta y echemos dado a ver qué hacemos con este pisco. No, Dios no es así. Dios no juega a los dados con nadie. Nosotros sí. Acuérdese cuando echaron suertes de la vestimenta de Jesús. ¿Qué hicieron los soldados? Tiraron los dados para ver qué hacían con la vestimenta, quién se quedaba. Muchas veces nosotros somos así. Echemos dado a ver si viajamos o no. Echemos dado a ver si me caso con él, con ella, y echamos dado. Muchos cristianos son así, hermano. En vez de conocer la voluntad de Dios para dar los pasos correctos en cualquier área de la vida, y dejen de echar dados para ver qué es, si cae cena, si cae quinta o no. Muchos cristianos caminan así, de esa manera. Ahora, Dios quiere que tú entiendas. Dios quiere que tú entiendas su voluntad para tu vida. Joven, niño, casado, soltero, como quiera que seas, te encuentres, Dios quiere que tú la entiendas, la voluntad de Dios, que entiendas la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros mismos nos hemos encargado de crear barreras para conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, una persona perezosa para estudiar la Biblia nunca conocerá la voluntad. Colocó la barrera a la persona. Muchos cristianos no conocen la voluntad de Dios porque ellos mismos han colocado las barreras. Un joven que no ora, es perezoso para orar, ya colocó una barrera para poder conocer la voluntad de Dios para su vida o para cualquier área de su vida. Una persona que nunca lee la Biblia, ya colocaste una barrera, un obstáculo, un impedimento para que puedas conocer algo que necesitas cada día y algo tan urgente. A pesar de tu edad tan joven, colocaste una barrera para poder conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han colocado barreras? Y por eso la voluntad de Dios les es velada. La voluntad de Dios no la conocen, no la distinguen. Escúcheme bien. Personas que piensan que Dios es un sentimiento, esa es una barrera.
Si tú tienes una idea que Dios es un sentimiento, por eso encontramos tantos creyentes que dicen yo no sentí a Dios. Es decir, la concepción que esa persona tiene de Dios es que es un sentimiento. Esa es una barrera para que conozcas la voluntad de Dios. Cuando tú percibes a Dios a través de un sentimiento. La voluntad de Dios, hermano, y por eso muchos antipáticamente dicen es que yo no siento hacer eso. Muchos creyentes tienen ese tipo de lenguajes. Yo no siento. No, a Dios no tienes que sentirlo. Si tú estás esperando sentir algo para hacer la voluntad de Dios, quiero que sepas, Dios no es un sentimiento, hermano. Aléjate de esa idea antibíblica. Dios no es un sentimiento. Dios no es una sensación emocional. Si tú no sentiste nada en esta mañana, no quieres decir que Dios no esté aquí. Dios no es una emoción. Por lo tanto, no podemos limitar a Dios en un sentimiento. Dios es mucho más que un sentimiento. Dios tiene un plan para tu vida, hermano. Y cuando tú entras en ese plan, que es práctico, no místico, no oscuro, no abstracto, entonces Dios empieza a actuar en tu vida. Por ejemplo, si tú empiezas a estudiar la Biblia de una manera organizada, va a llegar un momento en que tú vas a ver a Dios obrar en tu vida. Y sin sentirlo. Y por eso tenemos hermanitos como la hermanita que vino aquí un domingo. El sentimiento, la sensación, lo sensorial. Tengo que tocarte para que sientas. Dios no es un sentimiento. Dios es mucho más que un sentimiento. Pero tampoco Dios, hermano, Dios no se trata de una fórmula, 1 más 1 igual Dios. Dios no es una fórmula en la vida de la gente. Si a ti te han dicho que lo único que tienes que hacer para sentir a Dios, para vivir a Dios es ayunar, están equivocados. Dios no es una fórmula. Dios no es un procedimiento, paso. Mire, para que puedas ver a Dios tienes que dar paso 1, luego paso 2, paso 3 y en el paso 20 entonces Dios te aparece. Dios tampoco es una fórmula paso a paso que los hombres han creado, y muchos lo han hecho. Muchos han creado fórmulas rígidas en la vida y han llevado a la gente a que sigan ciertos pasos para poder experimentar. No, Dios no es una fórmula, hermano. No es ni sentimientos, no es ni una fórmula mágica. Una fórmula mágica donde tú dices paso 1 más paso 2 más paso 3 más paso 4. Entonces Dios es mucho más que una fórmula. Dios es soberano. Él se puede manifestar en una vida y a través de una vida como Él quiere, como Él le place. Si Él quiere te puede usar, y si Él no quiere dice no te voy a usar hoy, más adelante porque necesita ser formado. Pero Señor, yo hice los pasos. Pero te enseñaron equivocado, hermano, porque Dios no es una fórmula. Y por eso tenemos hoy muchos pastores que hicieron un seminario y dijeron, ahora sí soy pastor. No, Dios no es así. Posiblemente Dios utilice el seminario para que seas pastor, pero no quiere decir que eres pastor. No. Y es que yo ya terminé los 10 niveles, entonces ahora soy reverendo. No. Dios no utiliza fórmulas. Mire, es más, yo he visto a Dios que se manifiesta cuando hay gente que ora y Dios se manifiesta, y he visto gente que ora y tampoco Dios se manifiesta.
La oración tampoco es una fórmula que garantice que Dios de una vez va a venir pues a tu interés, a tu necesidad. Pero yo estoy orando. ¿Y qué? ¿Por qué quieres encajonar a Dios a una oración, a un ayuno? Dios no tiene fórmulas. No es una fórmula, hermano, donde tú puedas decir esta es la manera en que yo me relaciono con Dios. No. Dios es mucho más que una fórmula. Hermanos queridos, ¿cómo empieza realmente la voluntad de Dios? Escuche, por favor. Si hay alguna fórmula, te la voy a empezar a decir. Escuche. ¿Cómo empieza usted y yo a conocer la voluntad de Dios? Todo empieza con una amistad con Dios. Una amistad. ¿Me oíste lo que dije? ¿Qué dije? ¿Ah? Dios está interesado en que tú le conozcas. Conocer a Dios, eso es más importante que un sentimiento. ¿Cuántas personas sienten y no conocen a Dios? Dios está interesado en que tú le conozcas, establezcas una amistad, una relación. Ese es el interés de Dios. Dios quiere que tú entres, te rindas a Él, hables con Él, te muevas con Él, le consultes, le pidas perdón, le pidas consejo y no que sigas una regla humana cargada de humanismo. Dios nos llama a una amistad con Él. Amistad, una entrega incondicional. A Dios le interesa una relación. Él quiere relacionarse contigo. Quiere que tú empieces a relacionarte con Él, y a través de esa relación empiezas a conocerlo, a conocer su voluntad, sus deseos, sus anhelos, los sueños que Él tiene. Y en ese proceso de conocerle, de establecer esa relación, hermano, escúcheme bien, vas a conocer qué carrera debes estudiar. Vas a conocer con quién debes casarte, con quién no te debes casar, cuáles son los objetivos que vas a lograr, cuáles son las actividades que tienes que hacer, cuáles son tus sueños, finanzas, salud, amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú empiezas esa amistad con Dios, de relacionarte con Él profundamente, sinceramente, sincera, sin hipocresía, sin doblez, sin una vida sucia. Cuando empieces a tener esa amistad con el Dios de la Biblia a través de Jesucristo, entonces vas a empezar a conocer lo apropiado para tu vida, etcétera, etcétera. ¿Me comunico? Así se conoce a Dios y su voluntad. No es una fórmula, querido. No es un sentimiento. No seamos tan pobres de mentalidad para creer que Dios tiene que dejarse sentir por ti, por mí. Dios es mucho más que un sentimiento. Dios es mucho más que una fórmula de 1 más 1, paso 1, paso 2, paso 3. No, hermanos queridos, la voluntad de Dios para nuestras vidas se deja ver cuando tú empiezas a caminar con Él. Escúcheme bien, muchas veces el día que te encuentras, escuche por favor lo que le voy a decir, escúchelo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han jugado o han formado un rompecabezas? ¿Cuántos de ustedes han formado un rompecabezas? Muchas veces el día de hoy Dios te da una piecita de la figura completa. Ahora, lo importante de un rompecabezas es que tú formes una figura completa. Hay una figura allí. Y escúcheme bien, muchas veces el formar esa figura requiere tiempo de amistad con Dios, de tu parte, de mi parte. Dios te da este año una piecita y tú colocas allí, en el marco del rompecabezas colocas una piecita. En unos días te vuelve a dar otra piecita.
Y muchas veces esa piecita no cuadra con la primera, ni la primera con la que acabaste de recibir. Y en la medida que vas caminando en amistad, relación, intimidad con Dios, relación, intimidad con Dios, las piecitas van llegando. Y entonces pasa el tiempo de amistad, de profundidad, de relación con Dios. Llega un momento, escúcheme bien, en que la voluntad de Dios en ese aspecto, en esa área, tiene claridad para ti. Y tú dices, si ve que el mechudo no era ese. Si ve que no debía irme por ahí, porque Dios en su amistad, en tu relación con Él, te empezó a mostrar su voluntad. Ahora es muy importante que usted entienda esto. Antes de entrar específicamente en lo que quiero compartirle, vamos a mirar aquí dos versículos. La voluntad de Dios está muy relacionada, hermano, están muy conectadas con la ley de Dios. Eso es muy importante que usted lo entienda. Mire este texto, Salmo 48. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios si tú no estás conectado con la Biblia, hermano. Salmo 48. A ver si me ayudan, chicos. Ahí está. El hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice? David. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha que. Es decir, había un agrado en este hombre por hacer la voluntad de Dios. Había un gusto, había un deseo profundo. Y él dice, Señor, realmente me agrada hacer tu voluntad, me agrada. Es algo que me gusta. Y escuche, y tu ley está, ¿qué dice? Ahora, hay otra versión, la que yo tengo aquí, mire cómo lo dice. Dice, y tu ley está en el fondo de mi ser, dice esta versión que tengo. ¿Sí ve que la voluntad de Dios está conectada con la ley? ¿Cuándo tú empiezas a conocer la voluntad de Dios? Cuando la ley está ¿dónde? En el fondo de ti. En el fondo de ti. El fondo de ti es tu interior, es tu espíritu. Cuando la ley de Dios está aquí en el fondo, no aquí superficialmente, hermano, no la lectura suave que tú tienes todos los días. A ver, léame el versículo de hoy, léamelo a ver qué dice. Y bla, 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 bla. Ah, chévere. Te fuiste y te olvidaste. ¿Sabe cuándo tú empiezas a conocer la voluntad de Dios? Cuando la ley de Dios está en el fondo de ti. En el fondo, eso implica en tu espíritu, dentro de ti. Por eso David dice, me ha agradado, me gusta hacer la voluntad de Dios, porque la ley de Dios está ¿dónde? ¿Está dónde? Dentro, en el fondo de mí. Jóvenes, escúchenme bien. Nunca conocerán usted la voluntad de Dios. Nunca conocerá la voluntad de Dios usted para su vida en ninguna área si usted no tiene la palabra de Dios en el fondo de usted. Hermano querido, no importa si llevas 20 años de cristiano, si la palabra de Dios no está en el fondo de ti, dentro de ti, en tu espíritu, difícilmente tú puedes conocer, tener claridad sobre la voluntad de nuestro Dios para tu vida. Mira este otro texto, Romanos capítulo 2, versículos 17 y 18. Ayúdame allí, Alvarito, por favor. Romanos capítulo 2, versículos 17 y 18. Leamos estos dos textos, por favor. Mire lo que dice. He aquí tú tienes el sobrenombre de ¿qué? El sobrenombre de judío. Están hablando del pueblo de Israel. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas ¿dónde? ¿Dónde se apoyaba el judío? En la ley. Y te glorías en Dios. Es decir, mire lo que hacían los judíos. Ellos decían, yo soy un maestro de la ley. Mírenme. Mire cómo me apoyo yo en la ley. Es más, mi nombre, mi nacionalidad es ser judío. Versículo 18. Mire lo que dice, versículo 18. Y conoces ¿qué? E instruido por qué? Prueba de lo mejor.
¿Cómo conoció este judío la voluntad de Dios? Cuando fue ¿qué? Instruido en ¿qué? ¿En qué? ¿Cuándo vas a conocer tú la voluntad de Dios? Cuando seas instruido. Instruido. Cuando permitas que la palabra de Dios entre en el fondo de ti, entonces vas a conocer la voluntad de Dios. Este es uno de los tantos versículos. La voluntad de Dios está conectada a la ley. Tú no puedes desprender la ley. La palabra de Dios, la Biblia, no la puedes desprender de la voluntad de Dios. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida o en alguna área de su vida, tú estás diciendo: pastor, yo tengo planes de casarme. ¿Qué debo hacer para que esto me salga bien? Bueno, empiece por estudiar la ley. Estudie la palabra. Si usted estudia la palabra de Dios, usted va a conocer, va a tener entendimiento, sabiduría. Si usted permita que la ley entre en el fondo de usted, entonces usted entenderá en cualquier momento si es la voluntad de Dios que usted lo haga o que no lo haga. ¿Me comunico? ¿Cuántos de ustedes honestamente tienen dificultades para conocer la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuántos de ustedes, hermanos queridos que están aquí, están como los discípulos de Maús, confusos? Y usted lleva mucho tiempo de caminar con Dios y usted dice: pastor, ¿cómo hago para entender la voluntad de Dios? Quiero darte una mala noticia. A menos que te liberes la pereza de estudiar la Biblia, nunca la conocerás. Nunca la conocerás. Porque ella no viene por fórmula mágica. No viene por paso 1, paso 2, paso 3. No. La voluntad de Dios es clara en este coco, en este interior, en su vida, en la vida suya, en la vida mía. Cuando usted deja que la palabra de Dios lo penetre, lo profundice, entre en su interior, en sus tuétanos, coyunturas, entre en su corazón, en su mente. Cuando hay una intencionalidad de su parte, decir: voy a estudiar la ley, voy a ser instruido en la ley, necesito ser instruido en la ley con el propósito de conocer la voluntad de Dios. Estos discípulos habían visto la muerte de Jesús, habían visto todo lo que pasaron, pero estaban desanimados. Recogieron sus cosas y se dirigieron a su casa, hermano. Iban con la maleta de no regreso, hermano. Esa era la actitud de estos discípulos, porque ellos vieron que en Jerusalén no había ningún proyecto ya para ellos. Lo que Jesús les dijo era mentira, según su propia voluntad, porque ellos no entendían la voluntad de Dios. No la entendieron. Y aunque vieron la cruz, aunque vieron a Jesús hacer milagros, participaron de sus cultos, participaron de sus reuniones, pero no tenían claridad de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios muchas veces no es ni complicada entenderla. Mire cómo empieza Jesús a revelarle su voluntad a esta gente. Primero se les apareció. Mientras ellos iban caminando de regreso a casa con la maleta, decepcionados, defraudados, tristes por Jesús, hablando de las cosas que habían pasado en Jerusalén, de pronto notan que hay alguien que camina con ellos. Al comienzo estaban velados sus ojos, no lo distinguen, y entonces este Jesús empieza a dialogar con ellos. ¿Y qué pláticas son estas que ustedes tienen, muchachos? Y entonces ellos, en su ignorancia de la voluntad de Dios, le dicen a Jesús: tú eres el único forastero. Mire cómo lo trata. Eres el único forastero en esta comarca que no se ha enterado de las últimas cosas aquí. Y él les dice: ¿qué cosas? Cuéntenme. Pues de Jesús, que nos dijo, que hizo, que nos prometió y no nos cumplió. Ya mire, ya han pasado tantos días y este Jesús dijo que resucitaría y nada.
nada. Esta es la actitud de una persona que no conoce la voluntad de Dios, ciega. ¿Cuántos de ustedes jóvenes saben que tienen que casarse un día, pero están ciegos en este sentido? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen que dar pasos en la vida en algún sentido, pero están ciegos, confundidos, no saben, dan vueltas en el mismo sitio, pero no tienen claridad de lo que deben hacer? Y lo peor es que no tienen la disposición para hacer el propósito de establecer una amistad con Jesucristo, donde nace realmente, allí nace la claridad con respecto a la voluntad de Dios, cuando tú te propones tener una buena amistad con Jesucristo. Y aquí quiero compartirle 3 cosas que veo en estos hermanos. 3 cositas. Gracias, Lucilita. 3 cositas. Escúcheme bien. Vamos a leer en primer lugar el versículo 22 y 23 de Lucas 24. Atención, por favor. Todo esto era introducción. Lucas, mire la primera cosa que pasó con estos hermanos y que les impidió en alguna manera entender la voluntad de Dios. Ok. ¿Están conmigo? Digan amén si están dormidos. ¿Dónde estuvo? ¿No durmió anoche? Bueno, escuche. Mire la primera cosa que nos ayuda a entender la voluntad de Dios en la vida. Entonces ellos comenzaron ¿a qué? A discutir entre sí. Ojo, ¿quién de ellos sería qué? El que había de hacer esto. ¿Quién de ellos sería el que debe hacer esto? Versículo 24. Escuchen. Hubo también entre ellos una ¿qué? Entre ellos una disputa sobre quién de ellos ¿qué? Sobre quién de ellos. Lucas 24. Es Lucas 24. ¿Me están leyendo? 24, 22 y 23. Estamos en el capítulo 22. Ok, ahí está. Ahí está, es nuestro pasaje. Escuche, por favor, escúchelo muy bien. Vamos a leer el texto. Mire el primer error de estos hermanos. Aunque también nos han asombrado unas ¿qué? Unas mujeres de entre nosotros. Ahora, esto es, escúcheme bien, en la conversación que ellos tienen con Jesús. Ellos dicen, aunque algunas hermanas nos han asombrado en esta mañana, las que antes del día fueron ¿quién? Al sepulcro. Escuche, versículo 23. Dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron ¿qué? Diciendo que también habían visto ¿qué? Visión de ángeles, quienes dijeron que él, escúcheme. ¿Se acuerda de los hermanos que están volviéndose a casa? ¿Cómo van ellos? Tristes, sin luz para dar el siguiente paso. Escuche, por favor. En la conversación con Jesús, ellos sacan a la luz este tamal. Mire lo que dicen. Oiga, pero aunque nos acordamos que antes de salir de Jerusalén, unas hermanas nos dijeron que ellas habían ido al sepulcro y ¿qué? Y no le hallaron. Es más, ellas nos dijeron que habían visto visiones de ángeles y nos dijeron que Él vive. Ojo. ¿Dónde estaba la voluntad de Dios para estos hermanos? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la voluntad? A ver, el que me diga dónde estaba la voluntad de Dios para estos hermanos, en esta mañana algo le pasa. Escuche. Mire, la voluntad de Dios la tenían ¿quién? Las hermanas.
de que ellos cogieran la maleta y se fueran de vuelta a su casa, la voluntad de Dios estaba en las manos de estas hermanas. Si hubieran oído a las hermanas, si hubieran oído a las mujeres, hermanitas lindas, que ellas sí fueron al sepulcro, porque ellas creían más que estos dos. Estas hermanas tenían más entendimiento. Ellas sabían y tenían esperanza que Jesús podía ser levantado de la cruz. Escúchame bien. Conocer la voluntad de Dios a veces no es difícil. Es sencillamente que tú abras tu corazón a un hermano sabio. Muchas veces conocer la voluntad de Dios es que un día tú vengas con humildad y me digas: pastor, me conviene que me case con este hombre o con esta mujer. Y seguramente yo te voy a hablar con toda claridad y te voy a ayudar para que conozcas la voluntad de Dios en este sentido. ¿Dónde estaba la voluntad de Dios para que estos hermanos perdieron el viaje? Mire lo que ellos hicieron. Tomaron la decisión de una vez de devolverse a casa, dejar todo tirado. Eso es lo que pasa con muchos creyentes, hermanos. Eso es lo que hacen. Toman decisiones basadas en emociones. No estoy sintiendo, Jesús me defraudó, no estoy sintiendo nada, pues esta fórmula no me resolvió el problema. Yo estaba esperando en Jesús, Él me dijo que Él sería el que vendría a redimirnos. Les falló la fórmula, hermano, les falló la fórmula. El conocimiento que no había entrado profundamente en ellos, que estaba en la cabeza nomás. Y que estas hermanitas tenían mayor revelación de la voluntad de Dios, se los dijeron antes de que se fueran de Emaús. Le dijeron: mira, nosotros vimos que Él resucitó, no está en la tumba, no está. ¿Sabe dónde está la voluntad de Dios de una manera sencilla para ti? El día que tú estés dispuesta a escuchar un consejo sabio de un hermano que te dirá con honestidad lo que las Escrituras dicen para ese momento, esa circunstancia, esa situación que tú estás viviendo en tu vida. ¿La cogió? De malas y no la cogió. Hermanos, ¿sabe cómo he descubierto personalmente la voluntad de Dios para algunas áreas de mi vida? Hablando con mi pastor, escuchando un consejero, un amigo sabio, entendido en las Escrituras. Siempre hay uno más avanzadito que tú. Cuando tú tienes una actitud de sabiondo, estás perdido, hermano. Estás perdido, estás perdida. Cuando tu actitud soberbia te lleva a pensar que las hermanitas que fueron a la cruz no tienen nada para decirte, allí puede estar la voluntad de Dios para ese problema tan tremendo que tú tienes. Allí, en el consejo sabio de esas hermanitas. En la iglesia Filadelfia, ustedes conocieron, había un muchacho que en esa época, cuando nosotros estuvimos allá con mi esposa y mi familia, era el que dirigía la alabanza. Era talentoso el pelado, tenía un buen talento para dirigir la alabanza, pero tenía un temperamento tan descontrolado. Y un día se enamoró de una muchacha de la iglesia. Se enamoró de una muchacha. Lo aconsejó el pastor de jóvenes, lo aconsejó la hermana Miriam, lo aconsejó el propio pastor, y todos coincidían en una cosa: no te cases con ella, no te conviene. Por esto. Le dieron un panorama amplio de la voluntad de Dios para este muchacho. Escucha, él se casó, y Colin, como era una madre, pues él lo casó.
Un día, casado ya, un día se pegó una rebelada en la iglesia y se fue. Él dijo: me voy. Se fue con algunos jóvenes, se robó a algunos jóvenes porque él llegó a ser director de joven allá en Filadelfia Central. Se robó a algunos jóvenes, se los llevó, los engañó como Satanás, que engañó a los ángeles. Se llevó unos jóvenes y, escúcheme bien, en el polo allí montó su grupo. Ahí, ahora se llamaba el pastor tal. No pasaron 3 años, hermano. 3 años. Después de que él se rebeló, tendría por ahí unos 5 años de casado con esta muchacha. Conclusión: primero, se le acabó el grupo. Y tercero, en este momento ya está separado de la esposa. ¿Qué resalto de esto, hermano? Hombre, ¿tú no crees que Dios le habló a través de Colin? ¿Tú no crees que Dios le reveló su voluntad a través de la hermana Miriam? ¿Tú no crees que Dios le reveló a este joven que les menciono la voluntad de Dios para su vida a través de los consejos que le dieron? Hasta yo le dije algo alguna vez. ¿Dónde está la voluntad de Dios cuando tú estás confundido, hermano? En un hermano mayor te puede ayudar. Un hermano más sabio que tú. Un hermano que tiene mayor entendimiento, tiene mayor bagaje, tiene mayor conocimiento, tiene testimonio en la iglesia. Ese hermano puede ser un faro que te alumbre a los ojos y a tu alma, disipe tu confusión y te muestre la voluntad de Dios para tu vida. Y tú la distingues. Dios sigue hablando a otros a través de otros creyentes. Dios sigue hablando a través de pastores, hermano. Dios sigue hablando a través de hermanos mayores. Por eso es tan importante que tú te congregues. Por eso es tan importante que pertenezcas a un rebaño. Porque la voz de Dios y su voluntad para tu vida puede llegar a través de un hermano, de un líder, alguien que conoce, tiene madurez, tiene habilidades espirituales para que tú puedas conocer su perfecta voluntad. ¿Me comunico? Segundo pensamiento. ¿Fue claro este? ¿O se lo vuelvo a repetir? Versículo 27. Mira, aquí está la segunda cosa que esta gente desechó. Versículo 27 de Lucas 24. Mire, ahí estaba la voluntad de Dios, pero ellos estaban duros. Miren lo que dice. Y comenzando desde Moisés. ¿Qué fue lo que abrió Jesús? ¿Qué fue lo que abrió Jesús? Y comenzando desde Moisés. Es decir, hermano, mire lo que hace Jesús. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, ¿qué? ¿Cómo estaban ellos con respecto a lo que había pasado? Ciegos. Y entonces Jesús le dice: muchachos, qué tardos de corazón son ustedes. Mire, vamos a Éxodo. Les abrió las escrituras y empezó a explicarle: mira, Moisés dijo, Génesis dijo que el enemigo a mí me heriría en el calcañar. Cuando tú lees Levítico, les empezó a explicar y les dijo: mire, lo que pasa es que como ustedes no leen las escrituras, entonces por eso ustedes no entienden este momento. Ustedes no entienden este momento. Si leyeran las escrituras, si dejaran que ellas profundizaran hasta el fondo de ustedes, ustedes entenderían por qué yo fui a la cruz, por qué me escupieron, por qué me crucificaron, por qué me clavaron las manos. Ustedes lo entenderían, pero como no leen las escrituras, ¿cómo pueden entender esta experiencia y este momento? Mi hermano querido, nunca podrás entender este mundo si no lees las escrituras.
Nunca podrás entender lo que vives si tú no tienes contacto con las Escrituras. Nunca podrás entender tu realidad a menos que tú seas entendido en las Escrituras. No lo podrás entender. Te ahogarás en un vaso de agua. Te ahogarás. Vivirás enterrado por los problemas. Porque tú dices, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué vivo esto? Solo alguien. Por eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le abre las Escrituras y le dice, mire, las Escrituras dicen que yo iría a la cruz. Las Escrituras dicen que yo pasaría esto. Y les explicó las Escrituras todo lo que de él, ¿qué dice? Decía. Queridos, ¿cuándo vas a entender tu propia vida? El día que tú conozcas las Escrituras. Menospreciaron la palabra. Allí estuvo el error de esto. Y escucharon a sus temores. El temor de ellos se volvió en su consejero. No entendieron el momento en el cual se estaba cumpliendo la profecía. Por eso Jesús tiene que abrirle las Escrituras y explicarles paso, mostrarle libros, versículos, textos, recordarles y decirle, mira, en tal parte las Escrituras decían de mí de esto, pero como ustedes han sido tardos, ustedes no han sido disciplinados en el estudio de las Escrituras, por eso ustedes no entienden el momento. Te hago una pregunta al corazón. ¿Tú entiendes el momento que estás viviendo, hermano? ¿Lo entiendes? ¿O estás lleno de confusión en eso que estás viviendo? ¿Entiendes el momento que estás viviendo? Dios sigue hablando a través de la palabra de Dios, hermano. Todo lo que tú hagas debes medirlo a la luz de las Escrituras. Todo lo que intentes planear y hacer en tu vida, mídelo con respecto a lo que dicen Moisés, los profetas, los evangelios, los apóstoles. Mídelo. No te arriesgues de hacer las cosas sin considerar lo que la Biblia dice. Lo que estás pidiendo en oración, también, hermanos queridos, mídelo, confróntalo con Moisés, con los profetas, con el Antiguo Testamento, confróntalo con el Nuevo Testamento para ver si eso que estás intentando hacer en la vida es agradable para Dios o es bueno para tu vida. Las Escrituras nos revelan la voluntad de Dios. Esto es difícil para ti. Sencillamente requiere disciplina, disposición para poder estudiar las Escrituras. Por eso el hombre que conoce las Escrituras es un hombre que conoce la voluntad de Dios para la vida. Vas a entender dónde trabajar, aunque muchas veces la Biblia no dice, mira, no es bueno que trabajes en tal parte, pero la Biblia te lleva a ti, escúcheme bien, la Biblia te lleva a ti a cuestionarte sobre ciertas cosas. ¿Es conveniente para ti que trabajes en ese lugar? Por ejemplo, las personas que trabajan los domingos deberían leer la Biblia, estudiar las Escrituras para ver qué le dice la palabra de Dios. ¿Es conveniente para ti, para tu fe, para tu familia, para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos, que tú trabajes el día domingo? Las Escrituras te responderán ese tipo de preguntas. La Biblia no te dice a ti con quién debes casarte.
Pero la Biblia te lleva a ti a cuestionarte en ese sentido y te hace preguntas y te dice: ¿esto edifica tu vida? ¿Es edificante, construye tu vida el hecho de que tú tengas una relación con esta persona? ¿Edifica, construye tu vida? ¿Cuántos creen que Dios está interesado en que usted y yo conozcamos su voluntad? Si quieres conocerlo, tienes que ligar tu vida a las Escrituras, hermano. No hay. Y finalmente, mire el versículo 32. Allí hay otro error de esta gente que no conoció la voluntad de Dios. Número uno, ¿qué fue lo que ellos desecharon en primer lugar? ¿Qué desecharon? ¿El consejo de los hermanos? Número dos, ¿qué más desecharon? Las Escrituras. Jesús tuvo que volver a repetírselas. Todo lo que de Jesús decía, ellos lo habían olvidado. Lo habían olvidado. Y mira el tercer pensamiento y los dejo. Versículo 32. Mire esto. Escuche. Dice el versículo 32: y decían el uno al otro, que fue el versículo inicial: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba qué? En el camino y cuando nos abría qué. ¿Qué había dentro de ellos mientras Jesús les hablaba? ¿Había qué? Fuego. Fuego. Diga fuego. Había una llama que ardía. Escuche. Escuche, por favor, escuche. Hay otra cosa que te ayuda a ti a entender la voluntad de Dios, y es cuando tú mantienes al Espíritu de Dios vivo dentro de ti. Vivo, vivo, ardiendo como una llama. El Espíritu de Dios te encargará de ponerte freno. Ese fuego, 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 fuego. El Espíritu de Dios dentro de ti te pondrá freno para que no metas la pata. Pero muchos cristianos tienen eso apagado. Dejaron apagar el fuego. No sienten fuego por nada. El interior de muchos cristianos no arde para nada, hermano. No arde. ¿Cuántos de ustedes honestamente todavía saben que dentro de usted arde algo? Yo he visto que muchos cristianos, en vez de rejuvenecerse, se han envejecido, hermano. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque se han vuelto apáticos. ¿Sabe qué me ha mostrado la voluntad de Dios en mi vida? El hecho de que yo mantenga el fuego ardiendo, el fuego, el Espíritu de Dios. Muchas veces uno va y uno escucha esa voz interior del Espíritu: oye, brother, no hagas eso. O uno lo hace, inmediatamente viene una voz y dice: arrepiéntete, lo hiciste equivocado. Una voz, el fuego interior, el fuego del Espíritu de Dios. El día que eso se te apague, necesitas volver a Dios para que eso arda en ti nuevamente. El fuego en el corazón, el fuego en el corazón. Presta atención al fuego de tu corazón. ¿Se apagó? ¿Cómo está eso? ¿Todavía arde algo dentro de ti? ¿O te volviste apático? Yo por allá no. Yo voy los domingos. Muchos de ustedes son apáticos. Apáticos. Se envejecieron. Se envejecieron. Se envejecieron. Se volvieron viejos. Viejos cristianos envejecidos. Tu odre se envejeció. ¿O qué crees tú cuando Pablo le predica? Él está predicando, escúcheme bien,
Y de pronto aparece aquella mujer y le dice: Pablito, qué bueno, qué hombre de Dios eres, maravilloso, Pablito, carambas. Y Pablo, por el fuego interior del Espíritu de Dios en él, descubre que la voluntad de Dios era otra. Y se da cuenta que esta mujer lo estaba adulando, le estaba lamiendo, lo intentaba engañar. Y el Espíritu de Dios, por ese fuego interior que está dentro de usted y de mí, y que muchos cristianos lo han dejado morir, lo han apagado porque son carnales. Entonces ese fuego interior ya no es una voz audible para ti, porque se apagó. Y Pablo descubre que el que le hablaba no era Dios, sino que era un espíritu de adivinación. Tres maneras sencillas como usted puede descubrir la voluntad de Dios para su vida. Tres maneras sencillas. Número 1, escuche. 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 ¿A quién? Al hermano Maduro. No el de Venezuela, porque eso lo lleva al infierno, man. Escuche al hermano que tiene madurez. Se lo cambio porque después dice: el pastor estaba ahí diciendo que escuchemos a Maduro. Escuche la madurez de su pastor. De su pastor, escuche la madurez de su líder. Allí puede estar la voluntad de Dios para esa confusión que tienes. Número 2, ¿dónde más estaba la voluntad de Dios y estos hermanos la desecharon? ¿Dónde más? ¿En dónde? ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia en la casa? Levanten la mano los que tienen una Biblia en la casa. Allí está la voluntad de Dios, hermano. Léala, estúdiela, está cerca de usted. Usted no está lejana de la voluntad de Dios, no. Pero la Biblia es para abrirla y leerla, estudiarla, porque allí está la voluntad de Dios. Y número 3, ¿qué más desecharon estos hermanos que les traería claridad? El fuego interior, el fuego, el Espíritu de Dios en ellos, que estaba en ellos, hablándoles. Ese fuego ardía. ¿No ardía dentro de nosotros este fuego mientras nos hablaba en el camino, nos abría las escrituras? No había este fuego. ¿Y por qué no lo sintieron cuando estaban allá? ¿Por qué no descubrieron ese fuego? ¿Qué había pasado con ese fuego? Lo habían apagado. Yo he descubierto algo en la vida, hermano. Es esto. Cuando yo escucho una prédica, escúcheme bien lo que escuche, por favor. Escuche. Le puede servir en la vida si lo quiere. Yo he descubierto que cuando escucho una predicación, y es una manera de comprobarlo, siempre que alguien está predicando y yo estoy escuchando, yo siento un fuego interior que me confirma que lo que estoy escuchando es de Dios. Pero cuando algo no es de Dios, inmediatamente ese fuego interior reacciona. ¿A cuánto les ha pasado eso? Mientras no conozcas la voluntad de Dios, serás un cristiano ciego. Ciego, ciego. Y 3 cositas sencillas que te pueden ayudar a escucharla. Deberías haberlas anotado en esta mañana.
En mi consejo está la voluntad de Dios para muchos de ustedes. En mi consejo. En el consejo de un líder maduro que tiene madurez está el consejo. En un alto porcentaje. Cuando yo te digo que estudia las Escrituras, no es el diablo quien te lo dice, es Dios a través de mi voz. Amén. Cierre los ojitos allí. Cierre los ojos por unos minutos. Ciérrelos. Señor, te doy gracias. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz. Si tú no escuchas la voz de Dios, posiblemente no eres oveja del Señor. Porque la Biblia dice eso contundentemente: mis ovejas oyen mi voz, han aprendido a oír mi voz. Esa es una característica de una oveja, hermano. La oveja oye. Se esfuerza, trabaja por escuchar, por oír, porque le interesa la voluntad de Dios para su vida. Y la Biblia dice que todo lo que Jesús oye del Padre nos lo comunica a nosotros. Qué importante es aprender a escuchar a Dios para conocer la voluntad del Padre. Dígale: Señor, me interesa hacer tu voluntad. Dígaselo. Quiero hacer tu voluntad para mi vida. Una de las áreas donde más se equivoca la gente es en los sentimientos, en las relaciones que adquieren. Allí la gente se equivoca mucho. Se equivocan en los negocios. En la persona que eligen se equivocan. Para casarse, para unir sus vidas. Allí necesitas conocer la voluntad de Dios de una manera tan clara, hermano. Señor Jesús, te pido que la voluntad de Dios sea prosperada en la mano de cada uno. Dígale: Señor, prospera tu voluntad en mi mano. Quiero ser entendido, hábil en el proceso de conocer la voluntad de Dios para mí. Señor Jesús, hay tanta sabiduría en otros. Hay tanta sabiduría de Dios en un consejero, en alguien que tiene un buen testimonio. Hay sabiduría de Dios. Gracias por los consejeros en la iglesia. Gracias por aquellos que han aprendido de ti, han aprendido de tu palabra para aconsejar a otros. Señor, desata un espíritu de consejo sobre la vida de los líderes aquí. Desata un espíritu sabio, sabio para mostrar la voluntad de Dios a otros. Desata en esta mañana una hambre por la palabra, la fuente de consejería, la voluntad perfecta de Dios, la palabra profética más segura. Señor, desata más hambre. Que cada uno aquí se convierta en un estudioso, en un ente de la palabra, en un hombre, una mujer entendida. Que los jóvenes sean entendidos en la palabra. Señor, que el fuego del Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu de Dios sea mayor. Sea mayor, sea mayor, sea mayor.
que haya una llenura mayor para escuchar, andar en el fuego del Espíritu. Levante sus manos allí. Dígale: Señor, se va toda ceguera de mi vida. Quita todo obstáculo, Señor, que he colocado para que tu voluntad se revele a mi vida. Todo obstáculo, todo tropiezo, todas las cosas que yo he colocado, Señor, para que la voluntad de Dios no sea clara en mi diario vivir. Trae revelación, Señor, trae entendimiento. Quiero ser un hombre, una mujer dócil, sensible. Doblego mi servicio a ti para que se revele, así como se reveló la voluntad de Dios para Pedro. Esos argumentos cayeron, esos argumentos cayeron, esos prejuicios que habían en la vida de este hombre, Señor, con respecto a Cristo y la proclamación del Evangelio. Ese día cayeron. Que caigan los argumentos, los obstáculos que hemos puesto y que nos impiden conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Señor, gracias. Gracias. Me dispongo para ti. Me dispongo para ti. Me dispongo para caminar a la luz de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Levanta hombres sabios, Señor. Hombres y mujeres sabias. Hombres bíblicos. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias por venir.